Bueno, buenas tardes para todos, espero que se encuentren muy bien. Igual para los que quedan pues el espacio grabado, lo están aprovechando mucho. Así como hace un mes revisamos con Ricardo un caso clínico de niño y pues estuvimos haciendo el ejercicio del interrogatorio y él pues con sus talentos de actor pues nos demostró muy bien las características de ese paciente de autismo, ¿cierto? Pues ya la idea hoy es revisar el caso de adulto. Por el grupo les envié el formato de interrogatorio para que lo puedan ir revisando. Obviamente, pues como es un adulto, cambian mucho las preguntas, cambia mucho el enfoque y pues bueno, eso ya lo vamos a poder ir viendo más a detalle en el espacio. La idea es que participen, así como hace un mes, que hubo mucha participación, hoy somos menos, pues de pronto eso podría hacer que el espacio sea más unido, pues más tranquilo en el sentido de que se participa con más tranquilidad, más directo. Entonces, bueno, Ricardo, dale, contanos pues tu presentación, a ver cuál es el plan hoy que nos traes. Listo. Bueno, no, principalmente Juan. Primero, pues, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Ricardo Montoya. Como ustedes saben, estoy en el último semestre, pues, de la maestría hoy traigo un caso a adultos. Juan, ¿les mandaste la informacióncita? Sí, los datos se los mandé ya Listo. ayer. Entonces, igual para los que lo vean por remoto, los datos, pues, como importantes o a tener en cuenta con este paciente es que tiene 41 años, es tecnólogo, está, es diestro, actualmente pues está pensionado, ahorita vamos a entender bien qué es lo que pasa, y él viene remitido por psiquiatría y llega solo a todas las citas, ¿cierto? Es un paciente que siempre va solo. Yo nunca conozco ni a la esposa ni a algún familiar, siempre se le resalta que si lo puede hacer, lo haga, pero él no tiene como la motivación de ello y pues es una persona que tiene todas sus capacidades para llegar solo, entonces pues por ese lado son como particularidades que hay que tener en cuenta de este paciente. Listo. Bueno, así como entonces hace un mes vos hiciste la invitación, no sé si la quieres hacer de nuevo o de una vez preguntamos pues si alguno de los que estamos acá se anima. Sí, la idea es ver quién se quiere animar como a comenzar este espacio, a comenzar preguntando hasta el momento en que se sienta cómodo. eh, pueden hacerlo, pues este es como el mejor momento para uno como lanzarse al agua, equivocarse, aprender, porque pues está en un momento de formación y estos espacios pues siempre lo llevan a uno como a poder perfeccionar todo eso. No sabemos, no sé si alguien se quiere animar. Si no, igual no hay problema, ahí lo hacemos entre vos y yo. Listo, perfecto. Listo, si querés, entonces vamos empezando. Eso no significa que si en algún momento alguno quiere seguir el interrogatorio, no lo pueda hacer. Al momento que quieran, pueden interrumpir eh, y pueden seguir ustedes el conversatorio. El que quiera Sí. puede seguirlo realizando. Listo, Juan. Entonces, Bueno, entonces empecemos ahí como el motivo de consulta. bueno, pues ya hasta el momento nos habías dicho entonces que eres un paciente de 41 años, ¿cierto? ¿Cuál es tu 41 nombre? años, pensionado y remitido por psiquiatría. Ah, bueno, contame cuál es tu nombre, por favor. Mi nombre es Andrés. Ah, bueno, Andrés, mucho gusto. Mi nombre es Juan David Hoyos. Pues me remitieron a esta cita de neuropsicología para profundizar un poquito más sobre lo que está pasando. Cuéntame por qué motivo te remite el psiquiatra. Es que imaginen que hagan unos episodios como el psiquiatra me dijo, pues, como que yo me desconectaba y yo no me acuerdo de nada. Imagínense que una vez a mí me hospitalizaron porque básicamente yo perdí 4 meses de mi vida porque yo no era yo estaba desconectado de mí. Cuando decís desconectado, ¿a qué te referís? Pues a ver si me aclaras un Pues poquito. es que yo no me acuerdo de nada. A mí me decían que a mí en ese tiempo me preguntaban que yo cómo me llamaba, que cuál era mi cédula, y yo no sabía nada, que yo hablaba puras incoherencias. Imagínese cómo le parece que se me olvidó hasta bañarme cuando estaba en esos momentos. Me tenían que bañar, me tenían que dar la comida.
A mí me daban 4 meses en el hospital y yo no me acuerdo un solo segundo de ese momento. Contame eso cuando pasó. Eso, ay, espere, ya le digo, doctor. Doctor, eso fue como, póngale, hace 6, 7 años. Más o menos 2017 así, 2017, Sí, 2018. más o menos, guantecitos. Y fue la primera vez que te dio algo así, pues de esto que tú me dices que fue Y una desconexión. a mí nunca me ha pasado. Yo toda la vida he sido yo, Bueno, pero allá dejé de ser yo. y de ese evento, ¿qué recuerdas tú? Es decir, ya me hablaste de lo que te contaron a ti, pero de ese evento, ¿tú qué recuerdas? No, nada, a mí se me borró la memoria. Yo me acuerdo de antes del evento y después del evento. Ah, bueno, listo. Contame, por ejemplo, antes del evento, ¿qué sucedía? ¿Estabas pasando por una época muy difícil? ¿Hubo algún conflicto importante en tu vida? No, yo siempre he tenido una dificultad, doctor, pues, pero yo solo se la digo a usted. Y es que mi hermana tiene 3 hijos, está divorciada, el que era el esposo pues no le ayuda y yo intento como ayudarle económicamente, pero pues para mí es muy difícil porque yo también tengo que pagar lo mío, lo de mi esposa y lo de mi hija. Sí, claro, me imagino que A mí eso eso me estresa, pero además de eso, ay, yo como que me angustio mucho. te angustias mucho, todo el tiempo. Sí, yo me preocupo por todo, quiero controlar todo. Si yo voy a algo y no sé qué es, a mí me da mucha angustia. Por ejemplo, para esta cita de hoy, ¿cómo estabas? Pues, ¿qué pensaste antes de venir? No, yo venía como preocupado. Pues a mí lo único que me alivió es como que, uy, bueno, me tocó con un hombre, como que es más fácil hablar estas cosas con un hombre para mí. Ah, bueno, listo. Entonces me estás contando que como toda tu vida has sido más bien ansioso, ¿cierto? Previniéndote mucho las situaciones, anticipándote, a veces incluso esperando como si las cosas fueran a salir muy mal. Sí, sí, yo siento que si no las controlo, pues, y se me sale de las manos, va a ocurrir algo malo. Y eso me pasa hasta en la noche, ¿no? Es que eso no me deja dormir casi. Me Ay, mandaron una pastilla y todo para dormir. has visto pues que Me tu sueño mandaron, es perjudicado. sí, no, es que el psiquiatra me toca mandar una pastilla, eso es lo único que me noquea para la pensadera. Ah, bueno, y te está sirviendo ese medicamento. Sí, sí, me noquea y estoy durmiendo bien. Pero Y si me lo sientes, quitan, me descontrolo ahí mismo. listo. ¿Eso desde hace cuánto te está pasando? Pues hace cuánto que estás con psiquiatría, con el medicamento. Oh, pues eso por ahí hace un año. También has estado en psicología, ¿no? ¿O no te has interesado por esa parte de tratamiento? Sí me han mandado, pero para mí es muy difícil. Pues yo preferiría, por ejemplo, a mí me está como pareciendo bacano hablar con usted, pues que usted me haga como el proceso de psicología más bien, porque yo no lo he hecho. Ah, bueno, pues mira que justamente esta cita es de neuropsicología, pero podemos ver si te recomiendo algún compañero que sé que te puede recibir así de, es como en estas mismas condiciones que te están gustando. ¿Te parecería esa idea? Ah, listo, doctor, eso sí, lo vamos hablando. Podemos ver entonces, bueno, entonces, Andrés, me estabas contando que hace más o menos 5 o 6 años pues tuviste ese episodio de desconexión, única vez. Pues me dijiste No, que, no, ojalá. Ese fue el más largo, porque en ese me hospitalizaron 4 meses, sí, ¿cierto? Como le conté. Imagina que, ay, yo lo había contado. Me tenían que poner pañal, en ese porque tiempo, durante los yo, 4 meses, sí, sí, me tuvieron que poner pañales porque yo ni siquiera avisaba que iba a ir al baño, sino que de una pasaba. o sea, estabas Y pues yo como no un niño reconocía chiquito. nada, sí, yo parecía, yo me volví un bebé, yo me volví un bebé que no hablaba, que no reconocía, que no se sabía sus datos, y pues yo era un bebé de 30 y pico de años, Ujú. y para mí eso fue muy difícil como aceptar eso. Es que, es que es muy difícil, doctor. Usted no sabe su nombre, no sabe su cédula. Usted está desconectado
y que en esos 4 meses usted vuelva de la nada y usted no se acuerde de nada y su familia le esté diciendo un montón de cosas que pasaron. Eso es muy maluco. Claro que sí, me imagino que esa situación pues fue muy compleja. Pero entonces no es la primera vez que te ha pasado. Eso fue la primera vez, pero ha venido No, sucediendo de nuevo. esa fue la primera y ya me dan, pero me dan como de horas o de días. Horas o días, sí me pasa. Y me pasa mucho en dos situaciones, o cuando estoy muy ansioso o cuando tengo como mucha sobrecarga física o de energía en el día. Cuando me pongo a hacer muchas cosas en un día, me da más fácil como ese episodio. Y me puede dar minutos, horas, o hay veces que un día me duermo como en ese episodio de desconexión y apenas al otro día vuelvo como a reaccionar. Listo. Pero ya no ha pasado en tanto tiempo como la vez anterior. No, y eso ya no volvió a pasar. Y en ese momento, por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que te dio uno de esos episodios de desconexión? No, antier, O sea, son frecuentes. A la sí, semana se puede, al todas mes. las semanas, Es decir, si el mes eso tiene todas las 30 semanas días, pasa. ¿cuántos días al mes? ¿Cuántos días del mes podrías tener estos episodios? Póngale por ahí 1 o 2 veces a la semana, por ahí 8 veces al mes. Con una duración variable, pues no pasa del día, pero igual, No pasa de un día, pero hay veces solo es minutos. ajá, y es igual de intenso que esa vez, es decir, se te olvida tu nombre también, a veces Se me haces va, se me exposiciones va la vida, yo no me acuerdo de nada. A mí, cuando vuelvo, yo estoy normal y al rato vuelvo y mi esposa me dice, ay, Andrés, te olvidé dar ese episodio. Ujú. Y yo le digo, ay, ¿yo qué hice? Y ella me cuenta como más o menos qué hice y ya. Ah, bueno, listo, está bien. Contame, pues ya que me dijiste que ese primer episodio recuerdas es más bien lo que pasó antes. Ahorita me hablaste de que normalmente tienes Sí, pues, una preocupación constante con lo de tu hermana y pues, has visto que la ansiedad o a veces días muy cargados te afectan mucho, pero en ese primer episodio que fue tan largo, ¿había algo así crítico en tu vida o tus familiares han pensado en algo relacionado a eso? no, yo estaba con mucho, yo lo que le conté de mi hermana y yo estaba con mucho trabajo. Yo estaba trabajando casi 12 horas diarias y los fines de semana trabajaba para ahí 3 4 horas. Yo no estaba descansando casi porque es que doctor, yo trabajo arreglando computadores. Ya me pagan Sí, es por computador arreglado. Y si yo quiero ayudarle a mi hermana, pues tengo que arreglar muchos computadores. claro, sí. Entonces yo me dediqué a arreglar computadores como un loco hasta que me desperté 4 meses después en una pieza de un hospital y yo no me acordaba de nada y ni siquiera sabía que habían pasado 4 meses. Bueno, ¿y desde ese momento le bajaste un poquito el nivel o sigues con la misma intensidad y la misma situación? No, después de eso me pensionaron. El psiquiatra me pensionó como por esa enfermedad. Él me Sí, dijo como que eso estaba ligado a la ansiedad y que yo tenía una enfermedad ahí toda rara que me daban esos episodios. Yo no me acuerdo ni cómo se llama, doctor. Usted no era que sabe. pues normalmente eso lo asocian, no sé si te habrán dicho algo de episodios disociativos, algo por el estilo. ¿Te suena esa palabra o no? Pues eso es a lo que me... Sí, esa sí me hablar. suena. Sí, Pero imagínese que es que yo acá también vine fue por otra cosa, porque es que a mí me falla la memoria. Yo estoy muy ah, preocupado porque es que yo tengo 41 años, me falla mucho la memoria y eso, pues yo sé que yo hay veces me voy y a mí el psiquiatra me dice que es normal que yo no me acuerde de las cosas que me pasan en los episodios, pero sí. fuera del episodio, yo en la vida normal, yo siempre tenía muy buena retentiva y yo ya la perdí. Ah, bueno, bueno, Andrés. Justamente, pues envían esas citas de neurología, pensaría yo, más que por esos episodios disociativos que has tenido, más bien por ese problema de memoria. Contame hace cuánto que está pasando esto de Sí, los olvidos. pues vea, Doc, a mí la memoria, que espere, yo pienso, a ver más o menos, no sé cuánto fue eso. Póngale que menos de un año, más o menos. Vale, 8, 7 meses. A mí, yo era muy piloso y a mí ya se me empezaron como a olvidar las cosas. Se me Sí, empezaron como a olvidar las cosas. Por ejemplo, a mí me dicen algo y al rato me olvida.
o, Ujú. o ni siquiera hay días que no, hay momentos que no sé qué día es, qué fecha es. Eh, También me pasa que yo le digo a mi esposa, ay, negra, ¿qué vamos a almorzar? Y ella me dice, ¿cómo así si ya almorzamos? Y a mí eso me preocupa, pues porque es que me olvidé algo de días, pues bueno, eso va y viene, pero ¿cómo me va a olvidar a la hora que yo ya almorcé? Eso Sí, no. Además, yo tengo que hacer ciertas cosas, yo sé que yo estoy pensionado, pero yo hago mis cositas, a mí me gusta mantenerme ocupado con mis cosas y todo, y a mí hay veces se me olvida hacerlas, se me olvida como cumplir con eso que yo necesito. Ay, yo no sé dónde dejo las cosas, a mí todo me pierde, eso es una cantaleta, eso es pelea fija con mi esposo, usted sabe esas mujeres como joden, qué pereza. ah, bueno. De pronto has olvidado nombres. Hay veces, tengo que ver una persona mucho o que la haya visto mucho tiempo antes para poder acordarme el nombre. ¿Se te han perdido objetos alguna vez? Muchos. Hay Sí. muchas cosas que yo no sé ni dónde las debo. Imagínate que una vez estaba haciéndole un trabajo, me dio por ponerme a hacerle un trabajo a un señor se me perdieron unas cosas que él tenía y me tocó pagárselas. Ah, bueno, o sea que realmente sí te está afectando mucho esos últimos meses en el trabajo en diferentes ambientes. Sí, O sea, llega a ser una preocupación actual para ti eso de memoria. sí, no, pues ya. Bueno, Sí, contame. yo sé que estoy pensionado, pues yo pensé que unos trabajitos por un lado los podía hacer, pero me ha dado mucha dificultad. Ujú. Contame, ¿vos sentís que en esos 8 meses, desde que empezó todo este problema de memoria, ha ido aumentando? Cada vez son peores los olvidos, cada vez... Sí, yo cada vez me siento como más desmemoriado. Y por ejemplo, Pero anteriormente, ¿sabe qué? contame. Pero sabe que no, yo antes tenía una memoria muy buena. Póngale que, no, mi memoria era muy buena, a mí esas cosas no me olvidaban. Lo que sí es cierto es que ya como que las obligaciones que yo tengo en este momento, como ya estoy pensionado, Ujú. ya mis obligaciones más como de pagar facturas, manejar medicamentos, mercar, todo ese tipo de cosas, pues yo ya las hago, ¿cierto? Pero Sí, por ejemplo, para mercar me toca llevarme una listica, porque si no anoto, o se me olvidan cosas o llevo cosas que no necesito. listo. Me dijiste que antes tu memoria era muy buena. Del 1 al 10, siendo 10 lo mejor, la mejor memoria. ¿En cuánto te calificarías? Anteriormente. Perfecta no era, póngale que era un 9, Y entre un ahora, 8 y ¿cuánto un está esa 9. memoria? Hoy eso está para entre un 4 y un 3. Ah, bueno, entonces sí ha visto pues bastante afectada. ¿Tu familia, tu esposa principalmente, también ha visto esa pérdida de memoria? Si no le digo pues que me eche un montón de cantaleta, porque que ella ya no me entrega cosas que porque yo no sé ni dónde las pongo. Ujú. Ah, que eso sí es Aparte, cantaleta de ella, qué pereza. sí. Bueno, contame aparte de eso, ¿has visto que de pronto te cuesta un poquito más pensar las cosas, encontrarle solución a los problemas? ¿Te han dicho que de pronto estás como que más pegado a lo que pensás de lo habitual? No, a mí me dicen que estoy desmemoriado, pero ya de resto no. Como que me desconcentro un poquito más, pero es que yo me desconcentro es en la mente, con mis preocupaciones, doctor. ¿Mm? Usted sabe que con esa carga de mi hermana, con todo esto que me pasa a mí, que me da todas las semanas, pues para mí es muy difícil, hay veces también como poder concentrarme bien. Ah, bueno, listo. ¿Te parece que podríamos dejar así el interrogatorio pues centrado en ese aspecto principalmente o ampliamos más cosas, antecedentes familiares? No, ahí está bien. Listo. Algo que haya faltado como por indagar. Bueno, Una, ¿alguna otra pregunta que quieran hacer? Duda que tengan, comentario, ¿qué creen que tiene este paciente? dale Yo Alejandro. tengo una pregunta. Ah, bueno, dale. Es que no escuché cuántos Sí, años tenía el paciente. 41 años, Los episodios empezaron a qué edad. 34.
Listo. Alejandro, dale. Pues a mí, sinceramente, como para enfocar se me escucha, ¿cierto? Sí. Sí, Sinceramente, como para enfocar esto con lo de las disociadas, la verdad, como que estoy muy confundido. Pero también como que es difícil tener en cuenta que sea algo degenerativo debido a que tiene o sea, es demasiado joven en cuanto a edad para una demencia, pero aún así, pues está como el deterioro cognitivo subjetivo que, o sea, es altísimo, o sea, pasó de un 8 un 9 a un 4 y Ujú. pues eso es uno de los factores, pues como uno de los antecesores importantes de la demencia o uno de los indicativos también. Entonces, pues sí, de momento, pues como que yo entré un poquito tarde, pero sí pareciera como que las disociadas y la memoria serían lo predominante. sí, sí, va por ese lado. Listo. ¿Quién más? Julián había levantado la mano, no sé si ya. No, igual creo que ya lo respondió el compañero. Pues parece un trastorno de personalidad disociativa y la demencia que se genera es consecuente a una enfermedad mental, que muchas enfermedades como la esquizofrenia esa, generan deterioros cognitivos mayores más rápido, sin tener que ser pues un Alzheimer u otra patología más genética. Perfecto, sí. Muy bien, muy bueno ese aporte, Julián. Listo, Manuela. Pues no, yo iba a decir que sí sentía que, digamos, los problemas en la memoria se veían más como a pues esos episodios disociativos, porque entonces no recuerda pues como lo que ocurrió ahí, y si de pronto guardó algo o no lo guardó, pues obviamente eso afecta. Y antes de escuchar la del paciente, porque también entré un poquito tarde, había pensado que tenía era como de pronto algo, pues que yo sé que es muy raro, pero como de múltiples personalidades o algo por el estilo, porque ocurre mucho en esos pacientes que pues digamos pierden o tienen lagunas en las que no recuerdan qué hicieron, pues como que digamos como que otra personalidad entra, pero es que tendría que haber empezado pues como que los síntomas desde mucho tiempo y no hace momento de la edad. Entonces, sí, pues como que la descarté, pero había pensado en eso. Sí, va por el lado disociativo. Por eso también quisimos hacer intencional en el interrogatorio eh, que lo mencionáramos, ¿cierto? Va muy desde ese lado. ¿Quién más? Qué pena, creo que de pronto no lo escuché en el interrogatorio, pero es importante cuando hay enfermedades disociativas o enfermedades mentales psiquiátricas, indagar si son por consumo de sustancias para hacer un diagnóstico diferencial. No me acuerdo, no, ahí me disculparán si preguntaron por consumo de cocaína, marihuana, anfetaminas, alcohol. No lo tocamos, no tocamos ese tema, pero el paciente no presenta, él solo toma, pues él toma alcohol, pero en muy bajas cantidades. A él no le gusta mucho y no, él me niega pues consumo de cualquier otra sustancia, incluso en las historias clínicas de hospitalización y todo, le hicieron todas esas pruebas y todo le salió negativo. O sea, todo el perfil toxicológico sale negativo. Ah, súper, sí, porque ese hace parte del criterio de diagnóstico diferencial en enfermedades psiquiátricas. Entonces es bueno saber si es a causa de o Claro, no. que no sea inducido por sustancias. Y medicamentos anticonvulsivos que generan alucinaciones de ese tipo no consume. El señor de patologías previas, de pronto tampoco escuché alguna otra patología que él pudiera requerir un medicamento que llevara a estas condiciones. No, él tiene un insomnio asociado como un trastorno de ansiedad generalizada, que él ha mantenido toda su vida. Y para el trastorno de ansiedad generalizada, él no toma nada. Él toma medicamento para el insomnio, toma quetiapina. La quetiapina no es un anticonvulsivante, es un neuroléptico o antipsicótico atípico. Es decir, los de última generación, que esos medicamentos, digamos como que su efecto secundario más reportados son síndromes metabólicos, es decir, problemas en el colesterol, obesidad, diabetes, etcétera. Pero por ese lado, digamos, como por lo del medicamento, este paciente no ingiere ese tipo de medicamentos que le puedan generar eso.
Alejandro todavía tiene la mano alzada. No sé si tienes otra pregunta. Sí, pues es que Sí, contame. recordé pues como uno de los síndromes pues que nos comentaron alguna vez en neuro, y es que pues, o sea, obviamente como enfoco mucho más a lo que estaba diciendo ahorita, como de la predominancia de la generatividad y pues también como esos episodios, los episodios disociativos y la memoria, pero aún así pues como que, no sé, pues creo que podría, no creo que fuera pues como el caso, pero creo que podría plantearse que una vez escuché sobre el síndrome de Penélope, entonces que tienen unas epilepsias y pues bueno, son predominantemente como de noche y como que borran recuerdos dentro de los días y pues también como que su principal queja es como la memoria. Entonces no sé si sea Sí, como que él disocie directamente pues o sea, como de la realidad o si estuvo viendo todo ese tiempo la realidad pero simplemente borró los recuerdos por la epilepsia que le da dentro de la noche, que es donde se deberían de consolidar. listo. Respecto a eso, le han hecho electros. Sí, Todos salen normales, en sueño y en vigilia, listo. ¿cierto? Si ustedes tuvieran esa información, eh, yo quiero que primero nos vayamos a la parte de impresión diagnóstica antes de mostrarle un poquito las pruebas. O no sé si prefieran primero ver las pruebas, como para tener más certeza de qué le pondrían ustedes a ese paciente o qué concepto dan ustedes de él. ¿Qué prefieren ustedes? Veamos primero las pruebas. Pues No, igual, yo creo que mejor lo otro. El diagnóstico. Sí, sí. Listo, bueno. Entonces, si quieren, no lo tienen que decir, pero pueden escribir en el chat qué tipo de diagnóstico ustedes le pondrían a este paciente. Este paciente ya, o sea, ya el trastorno de ansiedad ya está, digamos, diagnosticado. Pero adicional, esos episodios de desconexión, eso que está pasando, ese otro cuadro clínico que él tiene, ya venía había un versus desde psiquiatría que yo, digamos, con las pruebas y con el interrogatorio y poder tener más tiempo con el paciente, pude responder de cuál era como específicamente lo que él tenía. Entonces, quisiera que ustedes en los comentarios de esa parte que unos comentaron que el trastorno de personalidad disocial, ¿cuál le pondrían ustedes a este paciente? Pongan en el chat o lo pueden decir. ¿Cuál creen ustedes que este paciente tiene? Y ya yo después les doy la respuesta. Listo. Acá hay un trastorno disociativo no especificado. ¿Quién más? Atrévanse así tengan dudas, porque créanme que estos casos son muy complejos de trabajar. Alejandro, ¿qué decís? ¿Vos qué le pondrías a ese paciente? ya te respondió. Alzheimer o algún Perfecto. otro deterioro por enfermedad psiquiátrica. Listo. ¿Quién más? Listo. Entonces quedémonos como con estos. Yo les voy a contar entonces. Lo que pasó con este paciente fue que encontramos que las causas de sus dificultades cognitivas estaban asociadas al trastorno de ansiedad generalizada
y a otro trastorno que él padece, que se llama el trastorno de amnesia disociativa, ¿cierto? Amnesia disociativa, ¿por qué? Porque en sus episodios de desconexión hay una despersonalización, una desrealización junta, pero se diferencia, por ejemplo, de una personalidad disociativa porque él en ese momento no tiene unos rasgos específicos. Él incluso comienza a hablar muy poco y habla incoherencias, ¿cierto? Entonces no podríamos hablar de que hay dos personalidades, por un lado. Segundo, olvidar la información personal y esas capacidades es muy típico de las amnesias disociativas, ¿cierto? Las amnesias disociativas son un tema muy poco común y muy difícil de diagnosticar. Yo llegué a este diagnóstico después de hablar un montón con el paciente, de ver 80 veces las historias de psiquiatría y de comunicarme con el psiquiatra de este paciente. Llegamos a esa conclusión juntos. Sí, Julián. Me tengo una duda con lo de la amnesia disociativa, porque tengo entendido que en estas amnesias se dan más en traumas cuando la persona quiere borrar episodios significativos y largos, ¿cierto? Entonces, él me dices que a veces tiene pérdidas o amnesias pequeñas. Ah, me volvió a pasar. Y estos episodios de amnesia disociativa no son periodos largos específicos de épocas, porque pues así lo entendía. Yo sé que son el de despersonalización, el de personalidades múltiples que antes, pues que era el nombre de antes, ya no me acuerdo cómo se llama, y el no especificado porque tiene muchos rasgos muy raros. La 4 meses y la pérdida del control de esfínteres, pues ese ya no da para tener una personalidad alterna, porque la otra personalidad Exacto. es una persona, sigue siendo pues una persona con todas las funciones normales. Y cada uno tiene su memoria, cada Ajá. personalidad tiene su propia memoria. Y es una personalidad Ahí alterna no que por lo entra ahí. general es contraria al sujeto. Pero el amnésico siempre lo había entendido, era con eso, con la forma de evitar traumas, borrando periodos específicos de su vida, pero no son pequeños. O bueno, Es, no lo cuando entiendo. hablas de trauma, Julián, cuando hablas de traumas psicológicos o traumas físicos como trauma Psicológico, de cráneo. psicológicos. Ok, Pasó un traumas evento que yo quiero, psicológicos. por ejemplo, que fue secuestrado, violado, y yo no me acuerdo nada de lo que me pasó de tal año a tal año. Eso es una amnesia disociativa pues en algunas personas, pero los episodios pequeños en la sala o con la esposa me parecen pues singulares para ese diagnóstico, por eso puse el no especificado. Sí. Pues mira, esos son como los, digamos que los casos eh, más comunes, en los casos que vos decís, ¿cierto? También hay otros que ahí se pueden dar unas dismnesias, que es dificultades en la memoria, que son periodos cortos de tiempo, ¿cierto? Son unos periodos más cortos u omiten ciertos detalles, etcétera. ¿Qué nos da a entender a nosotros que este paciente sí estaba generando una amnesia disociativa? Eh, que en el episodio pierde completamente la capacidad de control de esfínteres, de autocuidado, pierde todo tipo de información personal y detrás hay un cuadro emocional muy fuerte, no trabajado, eh, que junto con otras variables del ambiente como la exigencia física, la exigencia laboral, detonan esos episodios de amnesia, ¿cierto? Eso fue como a lo que llegamos el psiquiatra y yo cuando vimos a este paciente. No tiene un trauma significativo como para ser el caso típico de amnesia disociativa, ¿cierto? Y ahí habría que ver si habría que diferenciar en esos pacientes que tú hablas si es una amnesia disociativa pura o si estamos hablando de un trastorno de estrés postraumático o si se está hablando de una dismnesia, ¿cierto? Ahí habría que hacer también otro tipo de diagnósticos diferenciales, como también los hacemos acá, ¿cierto? Pero esas son las razones básicamente por las que se le da este diagnóstico a este paciente. Los periodos, según lo que yo pude investigar, pueden ser muy variables.
Generalmente esos primeros se caracterizan por ser así largos porque, claro, no hay tratamiento, no hay explicación, no hay manejo y no sabemos ante qué estamos y pueden ser muchas de las cosas que ustedes hablaron, ¿cierto? Hay múltiples respuestas para una misma situación, pero digamos que la que consideramos más acertada de los síntomas fue la amnesia disociativa, porque sí sabíamos que estaba en un panorama disociativo. Dentro de lo disociativo, lo que más concuerda para nosotros con la clínica del paciente fue la amnesia. Listo, Alejandro, dale. Pues sí, sí me parece como bacano el enfoque y el diagnóstico y tales, pero entonces me estaba como preguntando cuál sería el pronóstico de alguien pues como de esos temas disociativos relacionados a la ansiedad. Porque pues yo diría que si entonces desaparece la causa o pues o lo que está detonando estos episodios disociativos y de amnesia, entonces el paciente podría recuperar como su memoria. Sí, junto con la ansiedad mejora la frecuencia de episodios y también debería mejorar la memoria, pero vamos, acá les voy a hacer una pregunta capciosa. Si es un problema de memoria lo que él tiene, o sea, podemos asegurar en este momento que es un problema de memoria. La amnesia sí, o sea, la amnesia disociativa, el trastorno de ansiedad, pero ustedes consideran que las pruebas neuropsicológicas le va a salir es un problema de memoria. No, No. no, no, no. Entonces sí tenemos un problema de memoria. Digamos, cuando él está consciente. O sea, ya sabemos que en los episodios de amnesia, pues, efectivamente falla, pero en su día a día, en su perfil cognitivo cotidiano, ¿ustedes creen que las quedas que él tiene pueden ser de memoria? ¿Cierto? Es cierto, pueden ser en una persona de memoria, pero ¿ustedes creen que este paciente, con un trastorno de ansiedad generalizada, con preocupaciones por su estado, por otras personas, eh, dificultades en el sueño, a pesar de que ya ha mejorado el insomnio, pues igual los medicamentos pueden generar efectos secundarios? ¿Ustedes creen que no creen que el problema sí o no es en la memoria? Ahí Julián nos comenta pues por el chat que es No. más sesión de atención. Entonces, ¿cómo vamos a ir prueba por prueba? ¿Cómo creen ustedes que le va que le va a las pruebas de inteligencia, por ejemplo? ¿La van a salir bien? ¿La van a salir mal? Pues yo creo que en las pruebas de inteligencia normal, Dale, pero Alejandro. entonces solo quería hacer como un pequeño apunte. Entonces el deterioro cognitivo subjetivo se daría más que todo porque es ansioso. Pues como que la gente ansiosa tiende a exagerar sus olvidos, o sea, como a catastrofizarlos de cierta manera. Pues y en general los Puede perfiles ser una hipótesis. psiquiátricos, También hay otro lado. Sí, pues, dale. que en general los perfiles psiquiátricos presentan unas fallas atencionales muy grandes o ejecutivas, y eso es lo que más disfraza pues como la quejadera de memoria, y que también pues es un cuadro ansioso, parecería generalizado, pues probablemente está muy hipervigilante como a los fallitos pues que tenga y los puede maximizar. Entonces pues por eso es como tan importante la Exacto. evaluación. Y aunque sí nos hemos centrado mucho en lo disociativo, pues lo envían a neuropsicología después de 4 años, un montón de cosas, es más bien por las recientes fallas de memoria, ¿no? Pues más que como el cuadro disociativo, todo lo que está pasando, Sí. pues que ya se ha perfilado más o menos bien, porque realmente, como decís, es complejo de concordar en ese diagnóstico. Me imagino que va para donde un psiquiatra u otro, o neurólogo u otro, y darán diferentes conceptos, pues todos justificados, pero obviamente requiere pues mucho estudio. Ahora yo voy a hacerles otra pregunta. ¿Cuál es la consulta más común en adultos? Y ante cualquier cosa que le falle a un adulto, dice que tiene problemas de qué. De memoria. Exacto, de memoria. De memoria. Es la queja más común que tenemos y cuando ustedes empiecen, si se van por este lado,
cuando vayan ustedes ya directamente a estar con el paciente les va a hablar de que la memoria es ta, 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 ta. Y en uno está fallando el lenguaje, en el otro está fallando las funciones de memoria. Entonces, que sea solo memoria es establecer siempre. Se nos está yendo de la señal, no sé si soy solo yo, ¿Cierto? se te está escuchando poco, sí que se Sí, está a mí escuchando un tampoco. poquito. Ya me escuchan. Sí, si quieres volver a Ya repetir el volví. último pedazo, el último tramo. Listo, sí. Listo. Entonces, la mayor queja por la que llegan es memoria y todo lo interpretan como falla en la memoria, pero no. A eso sí nos ayudan mucho las pruebas y nos ayuda mucho la parte clínica y es a dilucidar si esa queja que se enmascara en memoria en realidad es memoria o es otra cosa, ¿cierto? Entonces, hay que hacer eso, ¿cierto? Siempre hay que hacer esa parte de esa diferenciación, porque pueden parecerse mucho, pero en dos personas se tendría que rehabilitar diferente esas dificultades que tienen. Entonces, bueno, inteligencia, ya vieron que le podría salir bien, ¿cierto? Por un lado, tema de inteligencia. Ahora vamos a atención. ¿Cómo creen que le sale la atención a este paciente? ¿Le va bien? ¿Le va mal? Ahorita ya nos iban comentando que probablemente era más un problema de atención, entonces me imagino pues que piensan que sí pueden verse afectadas pues las pruebas de atención. ¿Quiénes creen que le salen bien las pruebas de atención? ¿O quiénes creen que le sale mal? Mira, aquí nos ponen, yo creo que es normal, los problemas de memoria quizás están más relacionados a la ansiedad y el episodio disociativo. Listo. ¿Cómo le irá en lenguaje, en noxias, en praxias? Sí. Lenguaje, noxias y praxias no esperaría que estén conservados, ¿cierto? No es. Listo. Y función ejecutiva. ¿Cómo creen que le iría? Listo. Acá están diciendo que ya hay como falla en función ejecutiva. Entonces ahora vamos a dar un poquito los resultados de este paciente. Recuerden tener en cuenta siempre que es un paciente que trabajó hasta que su tema psiquiátrico le permitió. Es un paciente que es tecnólogo, ¿cierto? Entonces, cuando nos vamos a inteligencia la da normal, ¿cierto? No hay discrepancias significativas, un 6 que se puede interpretar, 6 promedio. ¿Qué acción? En atención hay, se demora mucho haciendo el TMTA. Sinceramente es algo incongruente cuando pensamos como en la velocidad de procesamiento y la agilidad mental que él tiene, no es tanta, pero imagínense que es que él acá se puso a hacer las rayas como si estuviera. Entonces, cuando se puede como sombreado, que las líneas pegaran exactamente entre los círculos, que ninguna línea se encontrara con la otra, que se vieran lo más derecha posibles.
Entonces, si nosotros vemos, ¿es un tema de velocidad? No. ¿Es un tema de qué? Perfeccionismo, ¿cierto? Hay un perfeccionismo que nos habla como de un perfil muy ansioso, ¿cierto? Y muy compulsivo, sí. Sí, es una ejecución atípica, es una ejecución que uno no esperaría. Y en la prueba D2, no sé si ustedes la conocen, son unas D y unas P, y ellas tienen unos palitos, y ellos tienen que tachar todas las D que tengan dos palitos. Es una prueba que la impresión es difícil de ver, la hoja es maluca y es larga, es una prueba de 4 minutos 20 segundos si no estoy mal. Y él hizo 56 omisiones. ¿Con qué función cognitiva ustedes asociarían esas 56 omisiones? Pues ahí escribí, pero igual lo digo. Una vez me comentaron que las omisiones, si son muy altas, tiene que ver algo con impulsividad o con afán de sacar bien en la prueba y tales. Por un lado, con impulsividad. ¿Qué otra también? Que hay problemas, por ejemplo, en atención sostenida, ¿cierto? Que él, durante la prueba tiene episodios donde o momento de atender no lo hace y tiene dificultades en la selectividad de estímulos relevantes. Entonces ahí tenemos tres cosas que estamos viendo en este paciente. Varias cosas, bueno, más de tres. Uno, primero, al parecer es muy compulsivo, ¿cierto? O muy impulsivo, es muy perfeccionista y tiene problemas en niveles de atención, ¿cierto? Ya empezamos a ver un perfil. Ahora vamos a memoria. ¿Cómo le fue en memoria? Pues por lo que se ve en general, todo normal, todo dentro de los rangos. En las pruebas de memoria le fue bien. Las pruebas de memoria le salieron bien. Directamente, todo lo puro de la memoria le sale dentro de los rangos adecuados y ustedes lo ven mientras él hace las pruebas y se desempeña bien. De hecho, fue en las pruebas en las que más hubo seguridad en las respuestas y más ágil pudo realizarlas. Es muy paradójico porque él hablaba de que que sus quedas eran todas de la memoria, pero acá estamos viendo que donde mejor se desempeñó en las pruebas es en memoria. Esto por sí solo nos descartaría un problema de memoria, la prueba. Yo creo que no, no descartaría del todo. Exacto. ¿Por qué? Por ejemplo, porque una persona podría tener problemas de memoria a pesar de que la prueba le salga bien. No sé. Por ejemplo, su nivel de escolaridad o su inteligencia le ayuda a que tenga una capacidad superior al esfuerzo cognitivo que genera esta prueba. Y necesitaríamos una prueba más difícil, por ejemplo, ¿cierto? Cuando uno sospecha de que si hay algo de memoria y la prueba no fue lo suficientemente sensible, uno utiliza pruebas más difíciles. Eso por un lado. Pero ¿ustedes creen que este paciente tiene o no tiene problemas de memoria? Pues no, la verdad no. No Exactamente, pareciera este tener paciente, algo como por esos lados. exacto. El tema de memoria no parece una dificultad en este paciente, ¿cierto? En Noxias le fue bien, lo que esperábamos. Como les dije en Praxias, lo hizo bien, pero otra vez se demoró mucho. Pero ¿qué pasa?
¿qué pasa con los trazos que él hace? ¿Cómo eran? Pues sí, muy elaborados, con sombras, que no se pasara ni una raya, me imagino, pues como muy perfeccionista. Sí, así. O sea, hay, a mí la figura de rey me gusta mucho, porque en la figura de rey uno ve quienes tienden más hacia ese lado ansioso y perfeccionista, porque vos ves la dedicación que le dan a las líneas, a que todo son con la mano, ponen la mano y empiezan a medir como con los dedos la distancia a la que está como cada detalle de la figura para que les quede lo más parecido posible. Entonces, claro, es un paciente que se demoró 5 minutos, pero porque quería hacerla perfecta, ¿cierto? Y de hecho sacó el máximo puntaje que se puede, que es de 36. En lenguaje le fue completamente bien, fluidez, denominación, comprensión, y entonces por ahí también todo súper bien. Ahora vamos a función ejecutiva. Función ejecutiva, en el Wisconsin, que es de 128 tarjetas, imagínense, él terminó el Wisconsin en 85 tarjetas. 85 tarjetas de las 6 categorías, ¿cierto? No tuvo respuestas perseverativas, tuvo 4. O sea, en realidad es pues, muy buen resultado. O sea, el Wisconsin, súper bien. TMTB le fue bien. Tuvo un error, es normal uno puede tener hasta 2 errores en el TMTB a la edad de este paciente. Ahora, el Stroop. Yo quiero que ustedes vean esto. De acá y acá. Cuando él leía las palabras, alcanzó a leer todas las de la diapositiva. Cuando él hizo color, leyó 3/4 partes, ¿cierto? Leyó 75. Cuando se hace la tarea de conflicto, que es que ellos deben inhibir leer la palabra, sino decir el color en el que está escrita, él hace solo la mitad. Este resultado está dentro de lo normal. O sea, este resultado está en rango bueno, porque está en un rango bueno. Pero usted, este paciente con estas características, esta escolaridad, ¿se les parece normal que él saque 53? Yo les voy a decir, para mí no. Yo esperaba yo en un paciente de estos, que no le falle el control inhibitorio, esto le sale más alto por la escolaridad que él tiene y porque es una persona que pudo haber hecho incluso estudios superiores a los que hizo y no hubiera tenido ninguna dificultad en su momento. A mí este resultado está dentro de lo normal y esto está dentro de lo normal, pero para mí es un indicador de que este paciente sí le falla el control inhibitorio. Que es que recuerden que las pruebas son una herramienta, pero el que al final del día el concepto es del clínico, no de la prueba, ¿cierto? 3 pacientes me sacan 16, pero entre esos 3 pacientes, esos 16 puntos no significan lo mismo. Cada uno tiene una patología, cada uno tiene una escolaridad, cada uno tiene unas características sociodemográficas diferentes y todo eso se ve reflejado en las pruebas. Entonces, que baje esto a la mitad, ¿a mí de qué me habla? Que para él todo el tema de control inhibitorio es complejo. El control inhibitorio, la tensión, que fueron como las dos cosas más alteradas en él. ¿Ustedes creen que se podría explicar por la ansiedad?
¿Ustedes qué opinan? En un perfil de una persona con un trastorno de ansiedad uno puede encontrar fallas en control inhibitorio, control de interferencia y fallas en atención sostenida y selectiva. Sí, Exactamente. Entonces, ¿cuál es el origen de estas dificultades cognitivas que él tiene? Sí será que, exacto, la ansiedad. Entonces, sí será que, digamos, está en un cuadro degenerativo o los episodios de amnesia disociativa le generan problemas de memoria por fuera del episodio. O esa ya está como más difícil. Exacto. No debería tener. Exacto. Es un tema. Entonces, ya todos ustedes llegaron a la misma conclusión. Y es que esto es un tema de ansiedad, ¿cierto? Entonces estamos frente a un cuadro de un deterioro cognitivo leve, de un trastorno neurocognitivo mayor o de algo neurológico que nos esté generando esto. No. Estamos frente a unas alteraciones cognitivas. Es que yo quiero que veamos ese cuadro completo, porque ese razonamiento es lo que uno lo lleva al diagnóstico. Tengo un paciente ansioso que está con unos episodios que le tienen que poner pañal. Ustedes se imaginan después cuando este paciente se despertó y se recuperó este episodio y le cuentan todo lo que pasó. Entonces, como, ¿qué creen que va a pasar con la ansiedad de él? Se dispara un yo montón. creo que aumenta, ¿no? Exacto. Y si cada semana tenemos episodios, adicionalmente, súmale que cada semana hay episodios. ¿Qué pasa con la ansiedad otra vez? ¿Aumenta más? Claro. Y sumémosle que lleva 7 años y no ha habido una mejoría en ese aspecto. No ha tenido tratamiento por psicología. Le dijeron que tenía un tipo de amnesia y tiene unas dificultades en su vida. ¿Cómo nos las va a interpretar él? ¿Nos va a decir que está perdiendo qué? Ah, sí, la memoria. Exacto. Entonces, si ustedes siguen toda esa línea de tiempo y toda esa lógica, claro, el paciente tiene todos los fundamentos posibles para decir es que a mí me falla la memoria porque yo tengo esa amnesia disociativa, ¿cierto? Yo tengo estos episodios, yo me pierdo, en los otros ya no me siento, no me dan así, pero yo igual pierdo la memoria. Y cada vez le estamos alimentando esa ansiedad desde todas las maneras, desde la falta de tratamientos como hasta el punto de que, de que las quejas se están aumentando, ¿cierto? Y puede que las quejas sí sean significativas, puede que no sea simplemente un tema de magnificación, de catastrofización, ¿cierto? Eso puede estar pasando. Yo al paciente le creo que esto lo está incapacitando, yo le creo, pero también sé que lo que se lo genera es, es el hecho de la ansiedad. Entonces, ¿ustedes qué harían, qué creen que son mm, los tratamientos o lo que este paciente necesita? ¿Qué recomendaciones le darían ustedes a este paciente? ¿O a dónde lo remitirían? Psicoterapia, listo. ¿Qué más? Ustedes lo pondrían a que continuara por psiquiatría.
Muy importante para Por que se ejemplo, con yo le psicoterapia. puse, sí, exacto, y porque ya tenemos que mandarlo al psiquiatra también, para ansiedad generalizada, por ejemplo, porque esa ansiedad no está siendo controlada, ¿cierto? Entonces, esos serían como los tratamientos. ¿Ustedes adicionalmente le harían algún tipo de rehabilitación? Esta pregunta es más difícil, esta es más compleja porque créanme que yo me demoré en pensar si el paciente lo necesitaba o no. No, Pero podría yo ver, quiero saber su opinión. ¿Usted le harían rehabilitación a este paciente? Bueno, Julián dijo que no. Que es más, yo ver, quiero por que ejemplo, todos den su opinión. ver, por ejemplo, cómo le va con psicoterapia, ver si avanzan esas fallas o si continúan. Y ella se Juan, puede tomar dale, decisión. listo. Juan también va con el no. Perfecto. Alejandro, ¿qué dice? ¿Qué dice Laura que también ha participado? Mm, Yo no sé, yo creo que sí. Ok, perfecto. Yo les cuento que yo estaba, como ustedes, pensando que no. Y al final me llegó una iluminación clínica que me dijo lo siguiente: ¿por qué no hacemos pocas sesiones de rehabilitación enfocadas en ayudas externas para mejorar atención y función ejecutiva? Que ya sabemos que cuando a él le mejora, si sea un poco las quejas, eso le va a disminuir también la ansiedad, ¿cierto? Yo dije, la ansiedad le está generando esto, pero esto también le genera ansiedad, ¿cierto? Es una vía bidireccional. Les cuento que hice con él 10 citas, trabajamos función ejecutiva, atención, hicimos muchos ejercicios, construimos como unos documentos en Word donde íbamos a tener como recomendaciones o soluciones para posibles dificultades. Y hacer esto le ayudó a que, sí señor, sí Alejo, eso se llaman los mecanismos de compensación o ayudas externas. Así se llaman en la rehabilitación neuropsicológica. Eso es lo que empezamos a trabajar con él. Les cuento que él antes se comía las uñas, como a la sexta o séptima cita de rehabilitación ya no se las comía. Eh, empezó a dormirse mejor. Me dijo que un día quería intentar dormir sin tomarse la pastilla. Él me lo dijo cuando ya lo había hecho. Es un acto que nosotros nunca se lo mandamos a los pacientes. El paciente lo quiso hacer por decisión propia y pudo dormir, como si se hubiera tomado la pastilla. Entonces, son cosas que hay veces decimos, yo creo que no necesita. Es que lo primordial es lo emocional, y claro, lo primordial es lo emocional, pero si le podemos hacer los dos, maravilloso. A mí este paciente me enseñó que hasta el deterioro cognitivo emocional nosotros podemos hacer cosas. Nosotros podemos ayudar ahí. Nosotros podemos colaborar con el psicólogo clínico, podemos colaborar con el psiquiatra, ¿cierto? No va a necesitar la misma terapia que una persona con un cuadro neurodegenerativo, con una enfermedad neurológica. No va a necesitar de lo mismo, pero igual le podemos ayudar, pero estas citas también se vuelven un poco parecidas a la clínica, pero siempre con fines. O sea, lo que importa es que ustedes tengan claro cuál es el objetivo que ustedes van a lograr. Si su objetivo es medible y va en base a las funciones cognitivas y al funcionamiento diario del paciente, ustedes pueden, a partir de estrategias de neuropsicología y de psicología clínica, hacer las citas de rehabilitación neuropsicológica. La rehabilitación neuropsicológica no siempre es el software, el ejercicio de lápiz y papel, pero otros ejercicios como
conversar, generar estrategias. Nosotros podemos incluso colaborar más ahí porque como se supone que nosotros estudiamos más las funciones cognitivas, podemos aportar mucho más ahí. Entonces, mi invitación, yo tenía el mismo pensamiento, es que con estos pacientes también hagámosles una rehabilitación. Y ustedes pueden buscar en las bases de datos y encuentran que hay protocolos de rehabilitación para pacientes con estas dificultades. Alejo, contanos, amplianos lo que decís por el chat, como para que quede ahí en la grabación para los que lo van a ver remoto. Listo. Pues sí, es que yo creo que a todo el mundo alguna vez, bueno, no sé si a todo el mundo, pero al menos a mucha gente, más que todo como en los ámbitos educativos y que tiene que estar constantemente estudiando o leyendo o cualquier cosa en algún, pues, o algún día o algún momento, una hora en la que se sintió como menos agudo mentalmente de lo normal. O hay días en los que se siente muy agudo y es como, ¿por qué no puedo volver a eso, tales? Y eso pues no digamos que constantemente se generalizaría a una ansiedad tan grave, pero pues yo creo que a todos alguna vez le ha causado un poquito de intriga o molestia eso. Entonces, sí creo que si una persona pues como que valora mucho como sus capacidades cognitivas y tales, sería muy bueno como ayudarle como a restituirlas o como a disminuir un poco la ansiedad, dándoles estrategias o pues como comentándoles que seguramente, pues o sea, dándoles seguridad, psicoeducación y que entiendan que lo suyo podría no ser estrictamente mental, sino que uno a veces, pues sí tiene días mejores o peores en cualquier ámbito de la vida. Exacto. Normalizar que todos hemos tenido una semana mala, que nos va mal en un parcial, se nos olvidan dos, tres cosas que teníamos que hacer la semana, nos olvida una cita médica. Eso nos pasa a todos. Y a mí me pasa. Y se supone que yo, ya en último semestre de la maestría, conociendo las funciones cognitivas, conociendo las recomendaciones para mejorar y para evitar esos errores, pero a todos nos pasa. Entonces ahí es donde entra el papel de la ansiedad, ¿cierto? Y esto me pasó y ya después es como, ¿será que me pasa mucho? Y ya empieza uno a aumentarlo. O lo que vos decís, un artículo, uno entiende una lectura, en un examen o en una clase uno no entiende. Pues esas cosas nos pasan a todos. Las funciones cognitivas, por más buenas que sean en una persona, siempre tienen un límite. Siempre tienen un límite y siempre tienen una capacidad de error, por más que las tengamos bien. Entonces, siempre está bien enseñarle eso a los pacientes, ¿cierto? Que si a mí me pasa esto una vez, no significa que siempre me va a pasar, no tendrá la generalización. Y siempre, cuando ustedes estén en los procesos de rehabilitación, edúquenlos sobre lo que les falla, ¿cierto? Porque si yo a este paciente no lo educo en lo que está pasando con él toda la vida y a todo el mundo le va a decir que tiene problemas de memoria, ¿cierto? Entonces, siempre llevemos a educarlos, tengan en cuenta la edad, la escolaridad del paciente, sobre cómo le van a explicar a ustedes qué es lo que está pasando. Porque con un paciente que se preocupa como este, es un paciente que hay que darle cierto control enseñándole qué es lo que está pasando. Hay pacientes que no les interesa saber, hay otros que sí. En el caso acaso ustedes se van a dar cuenta. Y en el mismo caso acá ustedes se van a dar cuenta a quién se le da información y hasta dónde. Siempre información que le sirva para mejorar, no información que le sirva ni para justificarse o para empeorar, o para no querer hacer cosas, ¿cierto? O la ley del mínimo esfuerzo, o el paciente que se escuda en que entonces como yo tengo problemas de memoria, a mí no me pueden poner a hacer esto, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer esto, ¿cierto? Sino como llevarlos hacia ese otro lado. Bueno, tengo que ser consciente que me falla esto, pero entonces yo qué voy a hacer para poder intentar ser lo más independiente posible, ¿cierto? Que eso es
el objetivo final. El objetivo final de una rehabilitación nunca va a ser que en la prueba Wisconsin de una categoría pase a 6, que en textos pase de 20 a 30 puntos. Nosotros no medimos con pruebas neuropsicológicas el avance de un paciente. El avance de un paciente se ve en el cumplimiento de objetivos y en disminución de quejas cotidianas. De nada sirve que el paciente, usted, se aprenda una lista de 10 palabras acá y en la casa, cuando lo mandan a la tienda, no sea capaz de aprenderse 3. Siempre lleven las intervenciones al entorno y el ambiente del paciente, que eso se llama validez ecológica, exactamente. Hay que dar una validez ecológica, siempre utilicen las herramientas más cotidianas posibles para enseñarles, ¿cierto? Si ustedes por su criterio van a hacer con el paciente una sopa de letras, hágalo de cosas que a ese paciente le sirvan para la vida. Si usted va a hacer una tarea, otro tipo de tarea de atención, cualquier cosa, intente hacerlo con ejemplos de la vida o algo que usted sabe que en la vida le va a aportar al paciente, ¿cierto? Porque de nada sirve que en los ejercicios de papel y lápiz lo haga muy bien y en su vida no, ¿cierto? Ese es el error en el que hay veces podemos caer todos, ¿cierto? Porque nadie está inmune de caer en ese error. Ah, pero es que en esta prueba ya le fue bien, es que el rompecabezas que antes hacía en 5 minutos ya lo hace en 2 minutos, es que, ¿cierto? Sí, muy bueno que lo haga, pero ¿cómo estamos llevando eso a la vida cotidiana? ¿Cómo aplicamos eso en la vida? Entonces, esa es la otra parte. Primero, llevarlos a que estos casos, hay casos que son muy complejos, son difíciles, que lo ponen a uno a leer, si pueden comunicarse con el profesional que lo remitió, maravilloso, de las mejores cosas que uno puede hacer. Yo siempre intento hacerlo con ciertos casos y, y siempre estudien mucho porque el día que ustedes se den cuenta o sientan que ya lo saben todo, ese día duden de qué están haciendo ustedes en su profesión, ¿cierto? Mientras no estén sintiendo eso, siempre tengan esa capacidad de asombro y esa capacidad y responsabilidad ética de que si yo no sé qué tiene el paciente, yo voy a ir a buscar, ¿cierto? Eso siempre debe primar, porque ustedes no saben un informe de ustedes, después lo pueden utilizar en el ámbito legal y podemos perjudicar a un paciente de alguna manera. Es como llevarlos a eso, a que hagan siempre como todos esos procesos de evaluación de la manera más consciente y menos automática posible. Tampoco se deben llevar solo por un resultado de una prueba. Que eso, yo siempre les repito, las pruebas es una herramienta maravillosa, porque la verdad nos sirve demasiado, pero el clínico es usted. La voz de mando es usted, no la prueba. Entonces no se deje mandar por la prueba. Bueno, Ricardo, la verdad es que sí, pues me parece que el espacio fue muy chévere y aunque hicimos pocos, pues fue como un espacio mucho más cohesionado, mucho más diálogo, muchos más aportes, todos muy bien encaminados desde un principio. Y eso último que dices que me parece muy importante y no solamente como en el ámbito de la neuro, pues yo atendiendo en clínica, pues en psicoterapia, pues uno tiene que estar aprendiendo todos los días con todos los pacientes de cualquier tipo de cosas. Esta semana justo pues una paciente que tiene epilepsia se dieron cuenta de que el 95% de sus crisis son psicógenas. Entonces ya póngase a salir de eso y aprenda de eso, porque pues eso es lo que les está afectando ahora mismo la vida. Pero bueno, la verdad es que me pareció un espacio muy bacano. Muchas gracias a todos por participar. No sé si alguien quiere hacer un último comentario antes de cerrar. Bueno, parecería que no. Bueno, Ricardo, muchas gracias. Con mucho gusto. Entonces, gracias pues a todos por participar. Y recuerden pues que siempre estoy disponible, abierto como para cualquier cosa pues que lleguen a necesitar. Bueno, Ricardo, mil gracias y mil gracias a todos por participar. Esperemos que nos Perfecto. veamos
en otros espacios. Claro que sí.